Amigos de Biblia Libre, ¿cómo están? Mi nombre es Edgar Escobar. Bienvenidos a nuestro espacio Biblia Libre Prédicas, el espacio que tenemos para discutir sobre asuntos de palabra, de las escrituras, para predicar la palabra de Dios, para compartirla con todos aquellos que quieren aprender un poquito más de las escrituras, profundizar, hacer una especie de seminario sencillo, virtual y al mismo tiempo que esté al acceso de todo aquel que de verdad ame las escrituras y quiera profundizar en la palabra del Señor. Hemos venido hablando sobre las cuestiones de la ortodoxia cristiana, es decir, lo que todos hemos creído en todo momento y en todo lugar, lo que nos hace realmente cristianos, los conceptos que nos ayudan a nosotros a entender los principios fundamentales de la palabra del Señor y cómo acercarnos a esos principios. Sé que seguramente nuestros amigos católicos romanos no estarán de acuerdo, nuestros amigos adventistas tampoco, nuestros amigos testigos de Jehová tampoco, nuestros amigos mormones tampoco, es obvio que no, y seguramente muchos otros de otras denominaciones tampoco estarán de acuerdo con muchas cosas. Acá presentamos nuestros argumentos, que son los argumentos del protestantismo histórico, que son los argumentos que creemos se apegan más a las escrituras, a la palabra del Señor, y eso es lo que nosotros queremos predicar, y eso es lo que hemos venido predicando, lo que los cristianos hemos creído durante todo este tiempo, lo que debiéramos creer los cristianos. Así que mis hermanos queridos, entramos en este momento, o hemos estado hablando sobre el canon, cómo se formó el canon de las escrituras, cómo se formó la Biblia, la palabra de Dios, y si son confiables los libros que tenemos o no tenemos. Alrededor de este tema, entonces, comenzaremos a ver las doctrinas fundamentales, lo que denominamos las doctrinas de primer orden. Pero antes de ir a eso, vamos a orar. ¿Qué le parece si oramos, si hablamos con el Señor, si le damos gracias por este momento, por este instante en su presencia? Amado Señor, gracias te damos por estar en tu presencia. Gracias por permitirnos glorificar y exaltar tu santo, poderoso y maravilloso nombre. Gracias, Señor, por el privilegio que nos das de glorificarte, de exaltarte y de honrarte. Toda nuestra vida es tuya, todo nuestro ser es tuyo, todo lo que somos, hacemos y tenemos es para ti, Señor. Mira cada una de las personas que se ha conectado desde muy temprano para aprender con nosotros la palabra de Dios. Mira cada uno de aquellos que ha dispuesto un tiempo para poder profundizar en las escrituras y poder, Señor, acercarse cada vez más a ti y a tu palabra. Queremos, Señor, rendirnos ante tu presencia y proclamar tu nombre y exaltarte. Queremos, Señor, ponernos ante ti y que tú nos hables y que tú nos ilustres y que tú nos enseñes y que tú nos muestres el camino a seguir. Dependemos de ti, dependemos de tu palabra, dependemos de tu verdad. Todo lo que somos, todo lo que hacemos y lo que tenemos, lo ponemos en tus manos, Señor, y lo ponemos ante tu altar y ante tu presencia. Por eso te suplicamos hoy, Dios, que nos hables. Hoy te suplicamos, Señor, que tu palabra venga viva, eficaz y poderosa en nuestra vida y que sea útil para nuestra vida cristiana y nuestra cotidianidad. Por eso te damos muchas gracias, Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Gloria damos al nombre de nuestro Dios. Gracias a todos los que ya están conectados desde muy temprano. Les pido el favor que se suscriban, que le den un like, denle un like, que comparta este video por todas sus redes sociales para poder llegar a más personas con la palabra de Dios. Y les pido con todo el corazón el favor de que entiendan que este trabajo lo estamos haciendo para su gloria, para su honra y alabanza, no para un beneficio personal. Sin embargo, han habido personas que nos han escrito y nos han dicho: hermano, queremos colaborar, queremos bendecir, ¿cómo hacemos? Hemos tenido dificultades en eso. Obviamente, como todo ministerio, obviamente necesitamos ayuda. Nosotros trabajamos con las uñas. Nosotros no recibimos diezmos, no creemos en eso siquiera, ni recibimos ofrendas de nadie. En las ofrendas sí creemos, pero a veces nos llegan algunas pocas, no es algo frecuente, pero hay gente de buen corazón que ha querido y que quieren ofrendar constantemente. Aquí tenemos dos botones, uno es el de unirse, y con ese botón de unirse como miembro nos dan una ofrenda que equivalen aproximadamente a $2 mensuales. Entonces otras personas nos dijeron: queremos unirnos, pero $2 no es nada, hermano. Y algunas personas nos dijeron: queremos dar $100. ¡Wow! Bueno, algunas personas, no, una persona nos dijo eso. Para nosotros sería una bendición enorme. Y pensamos: ¿qué tal si hay más personas que quieren
voluntariamente igual vamos a dar el mismo contenido. Esto no está relacionado con el contenido, esto está simplemente relacionado con aquel que sienta, que le nazca. Así que creamos un botón especial, un botón para patrocinadores, para aquellas personas que quieren seguir patrocinando este ministerio. El hecho de que yo pueda seguir predicándoles y que otros de nuestros pastores puedan seguir predicándoles por todas las redes sociales. Entonces creamos un botón ahí, un botoncito que se llama patrocinadores, para el que quiera. Esto no está condicionado a material extra. Quiero ser muy claro. No, seguimos predicando igual. Esto es solamente para aquellos que realmente sienten y quieren patrocinar este ministerio. No es para hacernos ricos, no es para hacernos millonarios, es para el que quiera. Si usted no quiere, amén, y siga aprendiendo con nosotros, no se vaya a ir. No se vaya a sentir mal porque no tiene con qué dar para el patrocinio. No, esto no está condicionado a nada. Esto es un botón para aquellas personas que pueden y quieren hacerlo voluntariamente. ¿Sí? Si no quieren ni unirse ni patrocinar, tampoco importa. Porque lo que queremos es que aprenda. Lo que queremos es que usted conozca de la palabra de Dios. Y sabemos que Dios, en su infinita sabiduría y misericordia, lo usará para su gloria y para su honra y alabanza, como Él estime, como Él crea. Así que simplemente dejo ahí esos botones. Pero lo que sí les pido es que compartan por todas las redes sociales. ¿Qué les parece si comenzamos hoy a hablar de las doctrinas fundamentales? En la última clase hablamos del hecho de cómo se constituyó el canon tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento y que podemos estar seguros de que es un canon confiable, de que esos libros son los libros que el Señor destinó para ser los que transmitieran todo el conocimiento necesario de la verdad de Dios, de saber quién es Dios. Argumentamos por qué no creemos en el canon extendido de los romanistas ni de nuestros amigos ortodoxos. Argumentamos por qué creemos que son solamente esos 66 libros y no más. Argumentamos bíblica, racional e históricamente el hecho del por qué estamos predicando estos libros. Ahora, a partir de esos libros es que tenemos que comenzar a pensar en las doctrinas fundamentales. Y ahí vamos a llegar a ciertos desacuerdos con nuestros hermanos romanistas que no creen que las doctrinas fundamentales salgan exclusivamente de la Biblia, sino que creen que hay otras fuentes de gobierno, de interpretación, de autoridad. Pero ya voy a llegar a eso. Para nosotros los cristianos protestantes, la única fuente de autoridad, gobierno y doctrina es la Biblia, la palabra de Dios. Pero dentro de nuestras doctrinas, creemos que Dios se ha revelado de dos maneras. Una primera manera es la revelación general. Y una segunda manera es la Biblia, el Señor Jesucristo, la revelación especial. Hay dos formas en las que históricamente el Señor se ha revelado a su pueblo. La primera de ellas es una revelación no solo para su pueblo, sino para todos los seres que habitamos este planeta. Él se ha revelado y es ahí a donde vamos a ir, precisamente, a ese tipo de revelaciones. Entonces, ¿qué criterios tenemos para definir las doctrinas fundamentales? ¿De dónde sacamos cuáles son las doctrinas fundamentales? Que es este cuarto punto de estudio. ¿De dónde sacamos que son esas y no otras las doctrinas fundamentales? En primer lugar, hablamos de una revelación natural o general. Esa revelación es la manera en la que Dios se manifiesta a todo el mundo. Salmo 19:1. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Dios se ha manifestado de una manera general por medio de la naturaleza. Cuando usted mira la obra de las manos del Señor, cuando usted mira cómo funciona el universo, cuando usted mira el ciclo del agua, cuando usted mira todas las cuestiones naturales, usted encontrará que ahí está revelándose Dios, porque los cielos narran, cuentan la gloria de Dios. Todo lo que nos rodea nos habla de Dios. Por eso decía muy bien este famosísimo hombre, que jamás olvidaré su nombre, jamás lo olvidaré. ¿Cómo se llamaba? No, mentira. Pasteur, Louis Pasteur. Decía él claramente, un poco de ciencia te alejará de Dios,
mucha ciencia te acercará a Él. Porque cuando estudiamos la ciencia, el universo, cómo funciona nuestro mundo, vamos a ir descubriendo a Dios. Pero ese descubrimiento de Dios no nos permite descubrir las doctrinas de Dios. Solo nos permite descubrir la posibilidad real de la existencia de Dios, pero no más. Entonces las doctrinas fundamentales no salen de la revelación general. No pueden salir. ¿Qué sale de la revelación general? La capacidad que los hombres tenemos de entender la existencia de Dios. Romanos 1:20 afirma lo mismo. Mira lo que dice. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, ojo, siendo entendidas ¿por qué? Por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Por medio de las cosas hechas. Todo lo que Dios hizo, las cosas hechas, nos hablan ¿de qué? De dos cosas. De su eterno poder y su deidad. Las únicas doctrinas que podemos conocer por medio de la revelación general son que hay un Dios que es poderoso y que hizo todo el universo. Es lo único que podemos entender. Que ese Dios poderoso hizo todo lo que existe. Y eso lo podemos entender por medio de la revelación general, de las cosas que vemos. Como dice ahí, las cosas invisibles de Él las podemos ver. Son claramente visibles. Son entendidas. ¿Por qué? Por las cosas que Él hizo. Y eso hace que todos los seres humanos seamos inexcusables porque racionalmente Dios es comprobable. Nadie tiene excusa. Nadie puede decir, es que nadie me predicó la palabra de Dios y por eso, entonces no, es injusto que Dios me condene. No, no es injusto. No es injusto. Porque todo a nuestro alrededor nos habla de Dios. Por eso no tenemos excusa, ni tendremos excusa en el día del juicio final. Es que a mí nadie me predicó Dios. El universo te predicó. Los cielos cuentan mi gloria. Todo lo que yo hice habla de mí, nos dirá el Señor. No tienes excusa para decir es que yo fui ateo porque nadie me explicó. No, no tienes excusa. No hay excusa alguna para decir que no creo en Dios por algún motivo en especial. Ahora bien, como todos somos inexcusables, existen una serie de argumentos con los cuales comprobamos, racionalmente por lo menos, la existencia de Dios. Es decir, yo no puedo comprobar la existencia de Dios de manera empírica, con un experimento. No puedo comprobar la existencia de Dios de manera científica. Hace un tiempo, un físico muy conocido, Michio Okaku, dijo que había encontrado una parte del universo donde no había nada. Pero si ya hay una parte del universo, entonces ya hay algo, porque hay universo. Es una contradicción. Y que eso demostraba que Dios existía. No, no es posible. Que hemos encontrado la partícula de Dios. No es posible. Que yo puedo meter en este frasquito un pedacito de Dios y con eso puedo hacer unas pruebas y comprobar que Dios existe. No es posible. ¿Por qué no es posible? Porque entonces Dios no sería Dios. Dijo muy bien Karl Barth, Dios es el absolutamente otro. Absolutamente otro. Dios no es nada comparado con el universo mismo. Acá está el universo y acá está Dios. Dios creó el universo, Dios contiene el universo, pero Dios no es parte del universo, ni el universo es parte de Dios. Eso se llama panteísmo, cuando creen que el universo es un pedacito de Dios. No, el universo no es un pedacito de Dios. El universo fue hecho por Dios, le pertenece a Dios, pero no es un pedacito de Dios. Ni Dios está en el universo tampoco. Usted ve gente que abraza árboles porque así abrazan a Dios y reciben su energía. No es cierto. Eso no es verdad. Dios es el absolutamente otro. Es diferente a su creación, separado de su creación.
Ahora bien, como Dios es separado de su creación, pero al mismo tiempo su creación le manifiesta, entonces podemos, antes de cualquier tipo de experiencia, razonar y llegaremos a conclusiones inevitables de la inevitable existencia de Dios. Es inevitable que Dios exista, racionalmente hablando. No lo puedo comprobar en el laboratorio ni con el método científico. Es imposible, sería ilógico, irracional, estaría contra su naturaleza, porque él no es el universo ni hace parte del universo, y el método científico solamente puede argumentar alrededor de las cosas que existen en el universo, no puede argumentar en ningún motivo ni en ningún sentido las cosas ajenas al universo. Así que comprobar a Dios en un frasco de laboratorio será imposible. Dios sería entonces parte del universo y estaría a nuestro nivel y ya no sería Dios. Dios es Dios porque no lo podemos comprobar con el método científico. Porque su concepto llega hasta nuestra razón y podemos argumentar racionalmente su existencia, pero no empíricamente. Y aquí viene ese eterno debate entre empiristas y racionalistas en la filosofía, entre idealistas y materialistas. El cristianismo cree que es posible razonar sobre la existencia de Dios y argumentar su existencia. La única doctrina que podemos entender por medio de la revelación general, y que es una doctrina fundamental, obvio, Dios existe. La Biblia, la revelación especial, no intenta comprobar esa doctrina, porque lo da de hecho, como algo lógico. Claro, yo sé, estamos en un mundo ateo, que se va cada vez más hacia el ateísmo. Inclusive los que dicen ser religiosos son más ateos que religiosos. Donde ya en las escuelas prohíben enseñar la palabra de Dios, cuando a nuestros hijos nos están alejando de la escritura y de las verdades bíblicas para llevarlos a unos razonamientos, a una lógica ilógica, que es mucho más ilógica que cualquier juicio que se le pueda hacer a la Biblia. Pero eso no quiere decir que no podamos pensar alrededor del concepto de Dios. Claro que los cristianos podemos pensar alrededor del concepto de Dios. Claro que los cristianos podemos argumentar alrededor del concepto de Dios. La Biblia lo da por hecho porque le parece absolutamente lógico, evidente. Pero para nosotros los seres humanos es importante. Ahora, esto no me hace creer en Dios. La única manera de creer en Dios es por medio de la palabra de Dios. La fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Pero esto sí me da argumentos para defender la fe, para demostrarle a los demás que lo que estoy creyendo no es un cuento de hadas, que las personas más inteligentes de la historia y las mentes más grandes y portentosas de toda la historia se han cuestionado sobre lo mismo, y algunos han llegado a la fe solo por la palabra de Dios, porque por esto no pueden llegar a la fe. Existen argumentos a priori, como el argumento ontológico. El argumento ontológico fue defendido por Anselmo de Canterbury, por Descartes, por Spinoza, por Leibniz. El argumento ontológico es muy sencillo. El argumento ontológico dice, si es posible que Dios exista, si es posible que un Dios eterno, poderoso, gigantesco, enorme exista, pues entonces existe. ¿Por qué? Porque es meramente posible. Y si hay una posibilidad de que exista, al ser eterno, gigantesco y enorme, pues existe. De hecho, al hablar de Dios ya está existiendo. El solo hecho de mencionar a Dios como ese ser absolutamente perfecto, pues lo hace que exista. Pues porque es perfecto. Y no sería perfecto si no existiera. Bueno, ese argumento es bastante flojo, a la verdad. Sin embargo, en el último tiempo ha sido mejorado por Alvin Plantinga, básicamente. Alvin Plantinga, un filósofo mucho más moderno, a ese argumento ontológico lo llama argumento ontológico modal, porque él se va a la argumentación filosófica de modo.
modal. Y él resume este argumento de la siguiente manera. Oh, primero, es posible que un ser máximamente grandioso exista. ¿Existe la posibilidad de que un ser máximamente grandioso en todos sus atributos exista? Sí, existe la posibilidad de que exista. Bien. Segundo, un ser máximamente grandioso entonces existe en una posibilidad de mundo. Habría un mundo posible en que un ser máximamente grandioso, que no necesita añadir nada a su ser porque su ser es absolutamente perfecto y completo, exista por lo menos en una posibilidad de mundo. Todavía no estoy diciendo que exista en la realidad, sino en un mundo posible, en una realidad posible, ese ser existiría. ¿Ok? Ahora, si un ser máximamente grandioso existe en un mundo posible, entonces él existe en todos los mundos posibles. Porque si no existiera en todos los mundos posibles, no sería un ser máximamente grandioso. ¿Me entiende? No solamente es que, bueno, ¿existe la posibilidad de que exista un ser como Dios? Sí. Digamos que ningún filósofo rechaza la posibilidad de que exista un Dios. Ahora, si existe la posibilidad de que exista un Dios, entonces existe la posibilidad de que exista en un mundo posible. Claro que sí, obvio, porque ya dijimos que existe la posibilidad de que exista. No se me confunda, no es un trabalenguas. Ahora, si existe la posibilidad de que exista en uno solo, pues eso quiere decir que existen todos, porque si no, no sería un ser absolutamente grandioso y máximamente grandioso, y sería limitado. Y estamos hablando de un ser ilimitado, así que tiene que existir en todos los mundos posibles. Si un ser máximamente grandioso existe en todos los mundos posibles, entonces existe en el mundo real. Porque el mundo real es el mundo posible que existe, digámoslo así. En toda la posibilidad de alternativas de universo, en este existe. Se lo voy a intentar explicar con los Vengadores a ver si me entienden. El mago Doctor Strange, ¿sí? Está ya en el planeta de Thanos. Y van a pelear contra Thanos. Y entonces el Papa comienza a mirar las posibilidades de mundos. Los mundos posibles al futuro. Y le pregunta a Iron Man. Pregunta, ¿qué estás haciendo? ¿Qué pasó? Estoy viendo todos los posibles desenlaces de esta pelea. ¿Cuántos viste? 14 millones. ¿Y en cuántos ganamos? En uno. Ese uno es el mundo real. Los otros 14 millones de posibilidades eran mundos posibles que no fueron reales porque solo se dio uno. Pero habían 14 millones de posibilidades de que hubieran pasado otras cosas. ¿Me entienden? Lo mismo pasa aquí en el argumento ontológico. Si de esos 14 millones de posibilidades en uno existe Dios, pues Dios tiene que existir en todos los demás porque si no, no sería Dios. Y esos todos los demás incluyen el real. El que sí está pasando, el que sí pasa. Y esto nos muestra algo maravilloso de Dios, además. Dios conoce todas las posibilidades de mundos posibles. Siempre las ha conocido. Parece infinito el número de mundos posibles. Un solo cambio en un mundo que se dé habría creado un mundo completamente diferente. Lo que se llama el efecto mariposa. La mariposa mueve un ala en el océano Pacífico y se crea un huracán en el océano Atlántico, porque viene una cadena de hechos que causan unas consecuencias que no hubiesen sucedido si esa mariposa no hubiese movido su ala. Sé que esto suena un poco complicado, intenta seguirme por favor. Lo que quiero decir con eso es que Dios conoció todas las posibilidades de mundo que habrían y aún así escogió este. Así que esta es la mejor posibilidad. Este mundo es el mejor mundo posible. Claro, no es el mejor mundo comparado con la tierra nueva que Él hará, pero esta era la mejor manera de llegar allá. ¿Por qué? No lo sabemos. Él conoció todas las posibilidades de mundos, las conoce y permitió esta realidad. Así que esta realidad es la mejor realidad posible. Ahora, Dios entonces existe en la realidad porque existen todos los mundos posibles. Un ser máximamente grandioso existe en el mundo real, por lo tanto un ser máximamente grandioso existe. Dios existe. Es una cosa filosófica bravísima. ¿Necesité de la Biblia para llegar a esas conclusiones? Realmente no. La Biblia misma me dice que cuando yo veo el universo, veo todo cómo funciona, puedo estar seguro que Dios existe.
Por eso somos inexcusables ante Él. Ahora bien, esto podría durar una clase o más de una clase explicando cada uno de esos argumentos. De pronto hacemos un video por argumento en Biblia Libre. Si usted quiere un video por argumento en nuestro canal Biblia Libre, escríbalo aquí en la caja de comentarios. Argumento a posteriori o argumentos a posteriori, es decir, después de una experiencia, de la experiencia con la realidad. El argumento cosmológico dice, todo lo que comienza a existir tiene una causa. Yo existo, ¿sí o no? Y existo porque comencé a existir en algún momento. ¿Y cuál fue mi causa? Que mi papi y mi mami algún día decidieron hacerse novios y luego decidieron casarse y aquí llegué yo al mundo. Tengo una causa. ¿Sí? Todo tiene una causa. ¿El universo existe? ¿O no existe? Sí existe. Por lo tanto debe tener una causa. Entonces tiene una causa. ¿Y qué causó el universo? Si todo lo que existe tiene una causa, ¿qué causó el universo? Porque el universo existe. Si nada puede ser causa de sí mismo, el universo no pudo causarse a sí mismo. El universo tiene que tener un origen, pero el origen del universo debe estar fuera del universo mismo, porque sería una contradicción. Es como decir que yo me hice a mí mismo. Yo no me pude haber hecho a mí mismo. Yo no puedo ser mi propia causa. ¿Me entienden? Mi causa, que son mis padres, son externos a mí. Ellos existen a pesar de mí. Existirían aunque yo no existiera, pero yo no existiría si ellos no existieran. Si ellos se hubiesen casado con otras personas, yo no existiría. Hubieran tenido otros hijos. Yo no existiría. Pero yo existo por ellos. Por eso, hijos, valoren a sus padres. Ustedes sin sus padres no serían nada, no existirían. Más allá de si son buenos o malos padres. Por eso la Biblia nos manda a honrar a nuestros padres. ¿Sí? Ahora, el universo existe, tiene que haber algo externo al universo que lo haya hecho existir. Que no esté dentro del universo. ¿Y qué condiciones debe tener eso externo al universo? Debe ser algo eterno. ¿Por qué eterno? Porque el tiempo y el espacio son la misma cosa, son dos caras de la misma moneda. El tiempo y el espacio son dos dimensiones del universo. Y si estamos hablando de que lo que creó el universo está fuera del universo, pues está fuera del tiempo. Así que tiene que ser eterno. Ahí solucionamos el problema de la pregunta del $1.000.000 de los niños. Papi, ¿quién hizo a Dios? ¿Quién hizo a Dios? ¿Usted qué le contestaría a su hijo? ¿Quién hizo a Dios? Nadie, mijo. Pero ¿cómo así si todo lo que existe es lo que creó alguien? Pero es que Dios no existe en el universo. Por eso mucha gente no habla de que Dios existe, sino que Dios simplemente es. Dios es y punto. Y como está fuera del universo, no está condicionado al tiempo ni al espacio. Por eso está en todos los lugares y en todos los tiempos al mismo tiempo. Dios es más grande que el universo. Pero nosotros somos tan limitados que todo lo pensamos en dimensiones temporoespaciales, tiempo y espacio. Pero Dios no está limitado por tiempo ni espacio. Mire qué tipo de Dios es del que estamos hablando nosotros. Ese es nuestro Dios, el Dios de la Biblia. Un Dios que no tiene limitación de lugar, que no tiene limitación de tiempo, que Él está en todos los lugares al mismo tiempo. No es que Dios vea el futuro, no es que Dios recuerde el pasado, es que Dios está al mismo tiempo en el pasado y en el futuro. Dios está en todo lugar y en todo tiempo al mismo tiempo. Ese es el concepto real del asunto. Porque Él no está limitado por tiempo ni espacio. Entonces, ese ser que creó el universo debe ser eterno, debe ser tan poderoso que creó el universo, ¿sí? Y debe ser absolutamente atemporal. Entonces, es inevitable que la definición nos lleve al Dios de la Biblia. Al Dios de la Biblia, ojo. Esa definición no nos puede llevar a otro tipo de Dios. Esa definición lógica, filosófica, racional, no nos puede llevar a Zeus. Es imposible, porque Zeus no tenía esos atributos. Esa definición no nos puede llevar ¿a quién les digo yo? A que Dios es... Ahora,
nos lleva a unos atributos de Dios, pero no a todos los atributos de Dios, del Dios de la Biblia. Nos lleva a entender un Dios que tiene ciertos atributos que evidentemente son los atributos del Dios de la Biblia, pero no nos muestra todos los atributos del Dios de la Biblia. Entonces, para terminar este argumento cosmológico, todo tiene un origen, el universo existe, por lo tanto tuvo que tener un origen. Muchos científicos pensaron que el universo existió por siempre, pero si el universo hubiera existido por siempre y no tuviese un origen, pues el hoy nunca llegaría, porque sería eterno en el pasado y eterno en el futuro, así que nunca alcanzaría el hoy. Nunca. Porque uno ve que es una eternidad en el pasado, desde la concepción de tiempo que tenemos hoy nosotros. Entonces, ¿cómo llevábamos a mañana si el tiempo es eterno, si el universo siempre está ahí? ¿Me entienden? Piensen en cómo los científicos de hoy en día creen que se formó el universo. Los científicos de hoy en día creen en la teoría del Big Bang, la mayoría de ellos, no todos, está muy cuestionada, ¿sí? Lemaitre, que fue el que propuso esa teoría del Big Bang, de hecho era un sacerdote católico. Y él demostró que el universo tuvo un origen. Y en eso no se equivoca. El universo tuvo un origen. La Biblia nos habla del origen de la Tierra y del universo. No lo especifica, no lo detalla, pero evidentemente Génesis capítulo 1, versículo 1 nos está narrando el hecho del principio. De hecho, el libro no se llama Génesis, bueno, se llama Génesis, pero en hebreo es en el principio. En el principio se llama el libro. Es decir, el universo tuvo un comienzo, mi hermano. Tuvo un momento en el que inició. Antes no existía. Hubo un antes en el que no había nada. Lemaitre comprobó eso. Y después otros científicos vinieron, hicieron análisis y dijeron, sí, miren, el universo se está expandiendo, lo que quiere decir que todo comenzó desde un punto inicial. El universo inició, eso dijo la Biblia. Y ahora lo dicen los científicos. ¿Cómo inició? Es otra cosa. Ellos creen en la gran explosión, le dicen algunos, pero no era una explosión realmente. El Big Bang es como la gran expansión. Big Bang fue un nombre que le pusieron en burla a esa teoría. Big, grande, bang, explosión. Pero es más bien, Lemaitre dice, el universo comenzó siendo algo más pequeño que la punta de un alfiler, todo supremamente condensado, supremamente caliente y comenzó a crecer, a expandirse en una singularidad, en un momento específico del universo. Y de ahí se coge, por ejemplo, se cogió Stephen Hawking. Stephen Hawking dijo, eso comprueba que Dios no existe, dijo Stephen Hawking. Eso comprueba que Dios no existe, ¿por qué? Porque antes de que pasara el Big Bang, de que sucediera la singularidad, no había tiempo ni espacio donde Dios existiera, entonces Dios no existe. ¿Dónde iba a existir Dios si no existía nada? Ay, Dios mío. Pues tampoco había un tiempo ni un espacio donde estuviera toda la materia condensada en un lugar y se expandiera. ¿De dónde salió esa materia? ¿De dónde? Bueno, todo eso salió de los bosones, el bosón de... ¿Y de dónde salieron los bosones? Del calentamiento de los fotones. ¿Y dónde salieron los fotones? De la partícula de Dios. Ah, termina siempre llegando a Dios, ¿sí o no? ¿De dónde salió? ¿De dónde salió? ¿De dónde salió? Llega un momento en que tiene que decir de la nada. ¿Y qué es la nada? Pues nada. Pero la nada tiene que ser algo para que salga todo. ¿Cómo de la nada salió todo? No es lógico. No es posible que de la nada salga todo. Y entonces, quiere decir que nunca ha habido nada. Siempre ha habido algo. Y ese algo lo es todo. Estoy hablando de Dios. Dios está por fuera del tiempo y del espacio. Por lo tanto, el concepto de Dios es el único que pudo haber creado el universo y haber creado los fotones y haber creado todo lo demás. Piénselo como quiera. Algunos cristianos están a favor del Big Bang, otros están en contra del Big Bang. Más allá de eso, Dios es el que creó el universo. Porque sin Dios el universo no tendría sentido de existir. No habría ningún sentido lógico racional de su existencia. Tiene que haber algo externo al universo que lo haya hecho. Conclusión. De la nada no puede salir todo. Unos científicos por ahí en Suiza, tenemos un hermano que es amigo nuestro y que trabajó en el superacelerador de
de partículas allá en Suiza. Y hablábamos con este hermano sobre eso. Estos científicos en Suiza, en ese superacelerador de partículas, en medio de su experimento, ¡pah!, salió una partícula ahí que no estaba antes. No estaba. Y ¡pum!, apareció. Y ellos dijeron, sacaron los titulares: hemos comprobado que de la nada puede salir algo. Porque ese bosón, esa partícula, no estaba ahí. Y en medio de nuestro experimento, ¡pum!, apareció. ¡Ja! Dios no es necesario en la ecuación. Dios no existe. Es simplemente que de la nada sale todo. Y un filósofo les hizo la siguiente reflexión, no recuerdo el nombre. Les dijo: ustedes acaban de demostrar absolutamente lo contrario. Acaban de demostrar la necesidad de la existencia de Dios. Pero ¿cómo dice eso si en el experimento no estaba eso y salió de la nada? No. No salió de la nada. Salió de la mente de ustedes. Ustedes planearon el experimento. Ustedes diseñaron la máquina. Ustedes construyeron la máquina. Ustedes crearon todas las condiciones para que apareciera ese cosito. Así que acaban de comprobar absolutamente lo contrario. Se necesita una inteligencia para que de la nada salga todo. Se necesita alguien externo con la capacidad de razón y que elabore algo para que de algo que no existe comience a existir algo. Entonces no digan que de la nada salió todo. Porque ustedes hicieron que surgiera. Lo que acaban de demostrar es que se necesitó una mente suprema para que existiera el universo. Y así es, mi hermano. Ahora, hay un argumento que se llama el argumento teleológico, que es parecido al cosmológico, están muy pegados. Básicamente, el argumento teleológico nos dice que el universo no debería existir. El universo es una cosa tan absurda, una sola cosa mínima que cambie, mínima, y el universo no debería existir. El argumento teleológico está muy pegado a otro argumento que se llama el argumento del ajuste fino, ¿sí? Son también muy parecidos. Pero entonces, el argumento teleológico parte del hecho de que las cosas en el mundo van del orden al desorden. Ley de la entropía, segunda ley de la termodinámica. Las cosas van del orden al desorden. Es decir, yo tengo mi pieza desorganizada, ¿sí o no? La encierro, le pongo llave a mi habitación, no dejo que nadie entre. Vengo en 10 años y espero encontrar la cama organizada, limpiecita, sin polvo, todo. ¿Sí? ¿Así funciona? No, cuando llegue voy a encontrar las cosas peor a como las dejé. Porque todo en el universo va del orden al desorden. Todo en el universo va en franca destrucción. La energía del universo se está agotando. Y el problema con la teoría del Big Bang y otras teorías creacionistas, científicas alrededor de la creación, es que presumen que todo se fue organizando solo, sin una inteligencia que lo organizara. Eso es absolutamente absurdo. Y eso es lo que nos dice el argumento teleológico, el argumento del orden. Para que haya un orden, tiene que haber una mente que organice. Porque el mundo no se organiza solo. Implicaría entonces que el universo tiene una especie de mente y en algún sentido el universo sería Dios mismo. Pero ¿cómo el universo se hace a él mismo? ¿Y cómo puede ser el universo una especie de Dios si no es eterno? No tiene sentido, tiene que ser algo externo al universo. Espero que me entienda. Dar este tipo de clases es difícil, porque seguramente hay mucha gente que le cuesta seguirme el ritmo. Son clases filosóficas, son difíciles. Pero si usted entiende bien esto, va a poder argumentarle a tantos ateos y a tantas personas que no entienden de Dios y que quieren y que se niegan. Porque le dicen a uno: es que yo no veo a Dios, Dios no existe. Usted no ve el aire y el aire existe también. Usted puede argumentarles de una manera mucho más fuerte. Entonces, todo en el universo va del orden al desorden. Y el Big Bang, por ejemplo, que es la teoría más popular, nos dice que todo quedó desordenado y comenzó a organizarse, a formar
cúmulos de galaxias, estrellas, sistemas solares, planetas, y se organizó en miles de millones de años. Se organizó. ¡Pim! Sin que nadie interviniera, sin que nadie lo pensara, sin que nadie lo planeara, y creó este universo que tiene un enorme grado de perfección. ¿Por qué? Por el azar y los millones de años. Azar y millones de años. Con eso solucionan todo. Azar y millones de años. No es tan sencillo. No es tan fácil. Mis hermanos queridos, es ser muy inocente. Es como pensar que yo tomo pintura de varios colores, meto un trapo ahí en la lavadora, la pongo a girar. Espero miles de millones de años y cuando llegue encuentro la Mona Lisa. Sabemos que no. Pueden pasar los millones de años que usted quiera, pero usted ve a la Mona Lisa y usted dice, alguien la planeó, la pensó y la dibujó. Eso tiene una inteligencia detrás de ella. ¿Y será que el universo es menos o más complicado que la Mona Lisa? Otro ejemplo. Pongo 100.000 chimpancés allá, en 100.000 ordenadores, a que escriban al azar durante miles de millones de años. Y cuando vuelva, yo espero encontrar Don Quijote de la Mancha. Encontraré palabras sueltas. Si tengo mucha suerte, encontraré una oración. Pero no voy a encontrar el Quijote de la Mancha. Si usted lee el Quijote de la Mancha, usted sabe que hay una inteligencia detrás del Quijote de la Mancha que pensó la historia, que planeó la historia y que la escribió con un alto nivel de especialidad. Es muy inocente pensar que solamente por los millones de años el universo, con semejante nivel de perfección y especialidad, se hizo por el azar y ya, sin una inteligencia que lo planeara o que lo pensara. El universo no debería existir. Ahora, a ese hecho teleológico, sumémosle el asunto del ajuste fino. El universo está ajustado con unas constantes universales que son increíblemente exactas. La constante cosmológica, la constante gravitatoria, etc. Temas científicos muy complicados que no voy a explicarles. El caso es que son muy finas. Que una variación mínima en la temperatura en algún momento exacto del desarrollo de la Tierra y no habría vida. Que una variación súper pequeñita en el momento de la formación del sistema solar y no habría sistema solar. Todo pende de un hilo. La existencia del universo, la existencia completa, no solamente la vida, la existencia completa del universo pende de un hilo. De unas variables increíblemente exactas que con un mínimo cambio destruirían todo el universo. Y eso no lo digo yo. Eso lo dicen todos los científicos. Eso no es solo de unos científicos. Eso lo saben los científicos todos. Cuando estudian a profundidad la naturaleza de nuestro universo, se dan cuenta que un mínimo cambio destruiría absolutamente todo. Un mínimo cambio. Se lo pongo un poco más entendible. Un poquito más cerca que la Tierra estuviera del Sol y seríamos... No habría vida, estaría quemado esto. Un poquito más lejos que estuviéramos del Sol y esto estaría congelado, no habría vida. Un elemento de la tabla periódica que no estuviese y aquí no habría vida. El más mínimo cambio. Si no hubiera una luna como la que tenemos, del tamaño que la tenemos, no habría vida. Si hubiesen dos lunas, no habría vida seguramente. Si no hubiese luna, tampoco. Todo tan perfecto, tan increíble, tan bien planeado, porque estuvimos de buenas. ¿Será? ¿Tuvimos mucha suerte? ¿Será? No, porque Dios existe, porque Dios es real, porque Dios lo planeó todo, cada mínimo detalle, en un nivel que nosotros ni siquiera alcanzamos a entender. Y usted me dirá, pero estamos hablando de doctrinas ortodoxas y ahora llegó aquí a hablarnos de argumentos a favor de la existencia de Dios. ¿Por qué? Pues porque la doctrina ortodoxa fundamental comienza en el hecho de estar convencidos de que Dios existe.
Es increíble cómo ahora hay cristianismos y grupos cristianos que dudan de la existencia de Dios y se autodenominan cristianos. Sí, hermano, existe, créame. Ellos dicen que el cristianismo es mentira, que Dios no existe, pero, que es una enseñanza ética, moral, buena, desarrollada durante siglos, que nos ayuda a tener un mundo civilizado y bueno. No, eso es una herejía. Eso es una herejía. La doctrina cristiana fundamental comienza en la aceptación plena y completa de que Dios es una persona, es un ser real, existe y opera en el universo y lo creó, lo formó, lo hizo. Salió de su propio plan. Y todo ese ajuste fino que tiene el universo fue permitido por Dios. Alguien debió ajustar esas constantes cosmológicas. El azar y los millones de años no alcanzan matemáticamente a cumplir con las constantes cosmológicas. O sea, estuvimos increíblemente de buenas. Y ni aún así. Es que los científicos más serios dicen el universo no debería existir, no tiene sentido. Pero lo que sabemos con esto del ajuste fino es que definitivamente si alguien acomodó las constantes cosmológicas del universo, las ajustó para que el universo existiese, tuvo que ser Dios. ¿Cómo están solucionando esto hoy en día? Muchos científicos que no quieren creer en Dios. ¿Cómo lo solucionan? Dicen, bueno, lo que pasa es que hay multiversos. Sí, suena Marvel, lo sé. Hay multiversos, hay muchos universos. Y nosotros estamos en uno que, preciso, ajuste fino. La mayoría de los universos no hay nada, porque en la mayoría, obviamente, por estadística, no debería ni siquiera existir el universo. La mayoría de los universos están destruidos, no hay nada. ¿Sí? La mayoría de los universos, pero son millones de universos. Millones. Si no, pregúntele al Doctor Strange. Millones de universos. Y nosotros pues estamos en el único que pues aquí sí se cumplieron las constantes. Solución muy ingeniosa, o sea, ¿les parece más plausible creer en millones de universos que existen que creer en Dios? Yo al menos puedo argumentar a Dios racionalmente. Y como dice la Biblia, la obra de sus manos lo evidencian. Pero muéstrame una evidencia del multiverso. Es que Tobey Maguire se encontró con Andrew Garfield y con Tom Holland. No, eso no es una evidencia del multiverso. No hay evidencia científica alguna de la existencia de un multiverso. Es absurdo, es ridículo, no existe. No hay evidencia. Ahora, yo no puedo decir que no exista, tampoco tengo evidencia de que no existe. Pero el solo hecho de el multiverso no nos soluciona el problema. Porque ¿de dónde salen todos los universos? ¿De dónde? Tiene que haber alguna especie de máquina multiversal que origine y le dé origen a todos los multiversos. Y ese coso de donde salen todos los multiversos necesitaría más ajuste fino que nuestro propio universo. Necesitaría muchísimo más. Sería algo mucho más especializado y exacto que nuestro propio universo para poder generar todos los universos que existen. ¿Entienden? Eso no soluciona el problema. Y es una manera fantasiosa y prefieren creer en cuestiones de lo cual no tienen evidencia alguna que creer en Dios. No creen en Dios porque no tienen evidencia de su existencia, pero sí creen en los multiversos, aunque tampoco tengan evidencia de su existencia. ¿Qué es lo que pasa? Que no les conviene que Dios exista. No es que no crean en Dios porque no tienen evidencia de que exista. Es que no creen en Dios porque no les conviene que exista. Porque si Dios existe, ellos, nosotros, somos culpables. Porque si Dios es real, entonces hay alguien por encima de nosotros que nos dice cómo debemos vivir y qué debemos hacer. Porque si Dios es real, entonces el hombre no se manda a sí mismo y tiene que obedecer a ese ser poderoso.
Así que no es que no crean en Dios porque no sea científico, o porque no sea racional, o porque no sea inteligible. No creen en Dios porque no les conviene, que es muy diferente. Esto es un mensaje para este mundo que está siendo envuelto por ese ateísmo radical que cada vez se hace más popular. Decir que no creen en Dios porque no hay evidencia científica es un absurdo total. Por otro lado, hay un argumento que se llama el argumento de la contingencia, que lo expuso en primer lugar Tomás de Aquino en sus 5 vías, pero también Leibniz después lo retomó. Según Leibniz y Aquino, existen cosas contingentes que necesitan un origen y cosas no contingentes que existen por su propia naturaleza, y es imposible para esas cosas no existir. Entonces Leibniz le dice a uno, por ejemplo, los números. El concepto de numeración, más allá que se llame 1 o 2 o 1 o 2, ¿sí? No importa el nombre, no importa tampoco el simbolito, no importa el simbolito. Los números arábigos una cosa, los números romanos otra, los números, sí. El simbolito es lo de menos, no estoy hablando del simbolito, no estoy hablando del nombre o el vocablo que le damos, estoy hablando del concepto. El concepto 1, o el concepto 2, o el concepto 10.000 millones. La matemática es algo que siempre ha existido, porque es un concepto abstracto. Los números son conceptos abstractos y es imposible que dejen de existir. Y es imposible que hayan tenido un comienzo. Simplemente son. Por eso Einstein decía que Dios era el mejor matemático del mundo. En ese sentido, Dios existe también. Hay cosas que no necesitan un origen. Dios no necesita un origen. Los números no necesitan un origen. Pero el universo sí. El universo es algo contingente, que no existiría sin un origen. Y el origen del algo contingente puede ser otra cosa contingente o puede ser algo incontingente. Algo que no necesite nada para existir. En ese caso, Dios. Dios. Hay otros argumentos como los que son conocidos como argumentos. Pues ya lo vimos, a posteriori. Argumento moral. Emmanuel Kant. Lo primero que dice es, si Dios no existe, los valores morales objetivos no existen. ¿Por qué? Porque ¿qué son los valores morales objetivos? Kant se va mucho más allá. Él descarta todos los otros argumentos a favor de la existencia de Dios y se va a algo mucho más práctico. La vida diaria. En la vida hay cosas buenas y malas. Punto. Hay cosas universalmente buenas y cosas universalmente malas. Hay cosas que para unos son buenos y para otros son malas. Sí. Pero si usted trabajó toda la semana y obtuvo un sueldo y viene alguien y se lo roba, no importa en qué parte del mundo esté, no importa en qué momento histórico se encuentre, va a ser considerado como algo injusto. Es decir, aquí hay un juicio de valor. Hay algo objetivamente malo que fue que le robaron su sueldo. Así que los valores objetivos sí existen. ¿Mm? Si Dios no existiera, no existirían esos valores morales objetivos. ¿Por qué? Porque ¿quién impone la ley de qué es bueno y qué es malo? No puede ser el hombre. Sí, por medio de las leyes, desde el código de Hammurabi hasta hoy hemos hecho leyes donde decimos que es bueno y que es malo. Sí, pero no son leyes objetivamente aceptadas por todo el mundo. Y sin embargo, sí hay cosas que todo el mundo reconoce objetivamente buenas y objetivamente malas. Eso no puede partir de nosotros, tiene que partir de alguien externo a nosotros y que sea una conciencia externa a nosotros. ¿Me hago entender? ¿Quién entonces define qué es lo bueno y qué es lo malo? Tiene que ser Dios, que es externo a nosotros. Los valores morales existen, por lo tanto Dios existe. Los valores morales objetivos existen. Pero tiene que existir Dios para que existan. Porque si no, ¿con qué comparamos lo bueno y lo malo?
Ahora, una cosa es buena porque Dios la desea, o Dios la desea porque es buena. ¿Por qué algo es bueno y algo es malo? Porque Dios desea que eso porque eso es bueno, o sea, es bueno en sí mismo y Dios por eso lo desea. O más bien, lo que Dios desea, al desearlo Dios, eso se vuelve bueno. Pues ninguna de las dos. Las cosas buenas y malas son buenas y malas porque manifiestan la naturaleza de Dios. Es Dios, dice Kant, eso no lo dice la Biblia, lo dice Kant, el que por medio de su naturaleza define lo bueno y lo malo. A más cercano a la naturaleza divina, pues es más bueno. A más lejano de la naturaleza divina, pues es más malo. Y eso es lo que dice la Biblia. Todas las cosas fueron creadas y Dios dijo, es bueno. Y vio Dios que creó los árboles y los animales y dijo Dios, esto es bueno. Está bien. ¿Por qué es bueno? Porque Él lo hizo. Y todo lo que Él lo hace perfecto. Pero y entonces, la caída del hombre, que era el único ser que dentro de su perfección tenía la posibilidad de ser libre, y la posibilidad de ser libre implicaba la posibilidad de buscar la imperfección, pues el hombre escogió la imperfección, se alejó de Dios, la imagen de Dios que estaba en el hombre se deterioró, pero también eso afectó a toda la creación. Es que la caída del hombre no es algo que afecte solamente al ser humano, es algo que ha afectado a toda la creación. La creación entera a una gime con dolores de parto, dice la escritura. Esa creación perfecta que Dios había hecho, el pecado la destruyó. Eso es lo malo. Es el problema de la maldad, ¿sí?, que planteó Epicurio. Epicurio negaba la existencia de Dios diciendo, bueno, Dios no existe. ¿Por qué no existe? Porque para ser Dios se necesita ser absolutamente bueno, ¿sí o no? Sí. Pero el mal existe. El mal existe. Y si Dios no quiere acabarlo, entonces Dios es malo. Y si Dios es malo, pues no es Dios. Y si no puede acabarlo, entonces al no poder, tampoco es Dios, porque Dios tendría que poderlo todo. Conclusión, Dios no existe. Porque bien sea que no pueda o que no quiera, cualquiera de las dos condiciones lo anulan como Dios. El hecho del mal demuestra que Dios no existe, decía Epicuro. Pero era todo lo contrario. El hecho del mal demuestra que Dios existe. ¿Por qué? Porque el mal no es una cosa. El mal no es algo que exista. Por eso el Señor hace la comparación entre la luz y las tinieblas. Él es la luz del mundo, Dios es la luz. ¿Pero qué son las tinieblas? Ausencia de luz. ¿Qué es el mal? La ausencia de Dios. El mal no es una cosa. El mal es como la oscuridad. No existe, la oscuridad no existe. ¿Qué es la oscuridad? La ausencia de luz. Yo puedo estudiar la luz porque la luz es una cosa. Puedo saber la velocidad de la luz o los elementos que la componen. Pero no puedo estudiar la oscuridad. ¿Cómo estudio la oscuridad? La oscuridad no es una cosa, la oscuridad es la ausencia de luz. Lo mismo pasa entre el frío y el calor. Yo puedo estudiar el calor, pero no puedo estudiar el frío. Porque el frío no es otra cosa que la ausencia del calor. El frío no es una cosa como tal, el calor sí. El mal no es una cosa como tal, es la ausencia de Dios en el corazón del hombre. El mal es la ausencia de la voluntad perfecta de Dios en el mundo. Dios es la bondad. Y donde no está Dios, bueno, Dios está en todo, pero donde no se hace la voluntad de Dios, está el mal.
Eso desvirtúa todo el argumento de Epicuro. Y nos ayuda con lo que Kant está diciendo. Como hay cosas objetivamente buenas, tiene que existir Dios. Un ateo le dice a uno no. No, porque yo puedo ser bueno sin necesidad de Dios. Yo le ayudo a la gente y soy bueno. Un momento. Usted está siendo bueno no sin Dios. Está siendo bueno sin creer en Dios, que es diferente. Pero el hecho de que usted considere ese acto como bueno implica que hay un juicio de valor que no lo hizo usted, que no lo hizo siquiera una sociedad, un juicio de un valor objetivo de bondad que va más allá de la humanidad y que Dios ya lo había estipulado en el corazón del hombre. Dios ya había estipulado eso en el corazón del hombre. Solo si Dios existe, tiene sentido cualquier tipo de ley. Pensémoslo. ¿Por qué ser bueno en el mundo? ¿Por qué? Si Dios no existe, ¿para qué somos buenos? ¿Para qué? ¿Sería mejor ser malo? ¿O no? No, ¿cómo así? Los malos pagan las consecuencias. ¿Seguro? Yo conozco mucha gente que fue mala toda su vida. Malos. Murieron tranquilos en una cama durmiendo como en paz. Y gente que fue buena y sufrió toda la vida y murieron en la pobreza en medio de tremendos dolores. ¿O no pasa? Pero si usted es malo, lo coge la ley y le hace pagar la justicia. Sí, puede que pase eso. Pero estoy pagando algo que hice. En cambio, las personas que han sido buenas y aún así pagan por cosas que no hicieron, que pasa todo el tiempo. Bajo esa lógica es mejor ser malo que bueno. Ahora no vaya a decir, uy hermano, usted me convenció de ser malo. No, lo que quiero decirle es que la moral, el concepto de bueno o malo, necesita a Dios, porque necesita un juez que evalúe lo bueno y lo malo basado en su propia naturaleza. Dios es bueno y todo lo que se acerca a Él es bueno y todo lo que se aleje de Él es malo. Toda ley que existe en esta tierra, en este mundo, quiéralo o no, así sea escrita por el más ateo de los ateos, corresponde a una lógica de una bondad absolutamente entendida por bondad objetiva y real gracias a alguien externo, a un ser externo que es la bondad. Así no lo quieren admitir. Pero esa es la lógica y es una lógica muy fuerte que Kant maneja. Y que nos hace entender cómo este mundo depende absolutamente y totalmente de Dios. Aunque no podamos razonar aunque podamos razonar que hay un Dios, no podemos razonar cómo es ese Dios. Y alguien me dirá, mi hermano, pero usted hoy se dedicó a hablar de muchas cosas y no mencionó sino 2 versículos bíblicos, o 3. Y con esos versículos bíblicos puedo sustentar todo esto. Y todo esto es bueno conocerlo, es bueno saberlo. Pero no es suficiente. No es suficiente. Necesitamos, para ser salvos y para ser santos, una revelación más profunda de Dios. No solamente esa revelación general que nos hace saber que existe, sino una revelación especial que nos hace entender cómo es, cómo actúa, por qué hace lo que hace y cómo lo hace. La primera doctrina fundamental que todo verdadero cristiano debe creer es que hay un Dios. Hay un Dios, eso dice la Escritura. Hay un Dios. El necio dice en su corazón, no hay Dios. Es el necio el que lo dice, pero el cristiano debe estar convencido que hay un Dios. Hubo un filósofo que se llamó Kierkegaard. Kierkegaard
Fue teólogo, hijo de pastor. Tuvo 5 hermanos que se murieron. El pastor lo llevó allá a la cima de una montaña y le dijo, llévate a este también, señor. Imagínese la escena tan dramática que vivió Kierkegaard. Y él comenzó a cuestionarse. Y comenzó a pensar en la existencia de Dios y todo eso. Y aunque llegó a buenas conclusiones y otras no tan buenas, llega un momento en que él dice, a la final es un salto de fe. Es un salto de fe. Él lo veía más como una fe ciega. Yo no creo en la fe ciega, yo creo en la fe bíblica, en una fe con argumentos bíblicos. Pero sí me parece interesante el asunto del salto de fe. Nunca tendremos las respuestas absolutas sobre todas las cosas. Nunca. Nunca tendrás todas las respuestas sobre todas las doctrinas específicamente. Nunca. No hay un solo teólogo que haya tenido todas las respuestas sobre todas las cosas. No existe. El que te diga que lo tiene está mintiendo. Pero hay un momento en el que tienes que dar un salto de fe. Hay un momento en el que tienes que creer simplemente. Y cuando lleguemos, por ejemplo, a explicar la doctrina de la Trinidad, va a haber un momento en que tienes que dar un salto de fe. Eso es lo que pasa con esa doctrina, que es absolutamente bíblica y la puedo argumentar con la Biblia, pero no puedo comprobarla completamente con la razón. Entonces llega un momento en que tengo que dar un salto de fe. Simplemente creerlo porque está ahí. Dios es real. Y lo has visto alrededor tuyo toda tu vida. Has visto su obra alrededor tuyo toda tu vida. Si no crees en Él, no es porque no tengas argumentos o evidencia. Es porque no te conviene y no quieres. Te hablo a ti, amigo, que por primera vez ves un video cristiano. Que por primera vez escuches una prédica. Que has pensado que tu razón es suficiente como para no creer en Dios. Que has tenido tu propia capacidad intelectiva como Dios. Todos finalmente adoramos a alguien. Puedes adorar al Dios de la Biblia. O puedes adorar tu propia razón, tu propia lógica. O puedes tener en adoración a los científicos y al método científico. Pero solamente si adoras al Dios de la Biblia, tu vida será cambiada, tu corazón transformado, encontrarás la paz de Cristo. Y aunque no te aseguro que sea una vida feliz, te aseguro que será una vida con propósito y que será una vida plena. En Él y para Él, todo es pleno. Oremos, mis hermanos queridos. Amado Señor, te doy gracias por esta introducción a las doctrinas fundamentales. Lo primero de lo cual debemos estar seguros es que tú eres real. Que tú eres real, que tú eres. Que tú eres. Que no estamos aquí siguiendo un mito. Que no estamos aquí predicando una mentira. Que no estamos aquí hablando de cosas de lo cual no tengamos ningún fundamento lógico racional. Que nuestra fe en ti no es una fe ciega absolutamente. Que en oportunidades debemos simplemente creer, pero que la fe cristiana es una fe lógica, es una fe entendible, aunque no en todas sus cosas sea absolutamente lógica, pero sí la podemos entender, la podemos racionalizar, la podemos pensar, como ninguna otra, como ninguna otra. Señor, que este mensaje llegue a tanta gente que hoy en día se está dejando llevar por el modernismo, por el ateísmo, que les parece eso más intelectual y que nos tratan a los cristianos como si fuésemos ignorantes. Señor, nada más alejado de la realidad, nada más alejado de la verdad. Y los más grandes científicos del mundo así mismo lo han afirmado. Pero no solo eso, los más grandes sabios de la historia lo han dicho. Tú eres un Dios real.
Y aunque todos estos autores que hoy vimos diferenciaban o tenían diferentes puntos de vista de quién eres tú, en medio de la revelación natural, ninguno podía negar que tú eres. Ellos afirmaban que tú eres. Algunos de ellos te conocieron al Dios de la Biblia, otros no. Pero con el mero hecho de tener una capacidad reflexiva, somos inexcusables ante ti, porque tú nos evidencias que existes, que eres real más bien, que eres. Gracias por eso, Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Parece que esta prédica fue como un paréntesis, pero no lo es. Y ya vamos a entender por qué. Las doctrinas fundamentales. Vamos a comenzar a estudiarlas. La primera, Dios existe. Dios es. La segunda, la Biblia es la palabra de Dios. Solo escritura. Tema muy polémico. Que en el próximo domingo lo estaremos trabajando. Estaremos hablando de él. No se le olvide acompañarnos. Si quiere unirse a este canal, dele botón unirse y será de gran bendición para nosotros. Tenemos un nuevo botón que es el de patrocinadores. Ese es para personas que reconocen el esfuerzo y el trabajo que estamos haciendo y quieren ofrendar constantemente, frecuentemente. Así que es voluntario. No es que le estemos pidiendo plata a nadie. Es para el que quiera, porque hay gente que nos ha dicho que quieren. Así que pues ahí está. Es otra opción. Es un poco más costosito. No les estoy diciendo que les voy a dar más enseñanza por eso, para nada. Solamente que es para el que quiera ofrendar. Si no quieren, no importa, yo les sigo predicando igual. Muchas gracias, mis hermanos queridos, por haber estado con nosotros. Dios les bendiga, Dios les guarde. Y nos vemos la próxima semana en un nuevo Biblia Libre Prédicas.